Buenos días todavía. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de experimentos en serie, el último tutorial del semestre, correspondiente a experimentos en serie. ¿Ok? Entonces el día de hoy ya vimos la teoría de experimentos en serie. Vamos a hacer el tutorial correspondiente tomando en cuenta el mismo ejercicio que vimos en clase. Este ejercicio consideraba un estudio en el que se deseaba probar el rendimiento de 6 variedades de papa. Tenemos aquí Superchola, Fripapa, Capiro, Única y Pucachungo, en 3 diferentes localidades: San Gabriel, El Ángel y Tulcán. Ustedes saben que es nuestra zona más papera del Ecuador, nuestra provincia más papera. ¿Cuál es el objetivo de hacer un experimento en serie, muchachos? Lo que hemos hablado hace un par de minutos atrás. Determinar si la influencia del espacio o la influencia del tiempo tiene una inferencia significativa sobre los tratamientos que deseamos probar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el modelo estadístico o el modelo matemático que obedece a un experimento en serie? ¿A qué es igual a un experimento en serie? Y E sub IJK es igual a la influencia de la media general más la influencia del factor AA, en este caso, sub I más el error tipo 1. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un error tipo 1? Porque en el caso del espacio o el tiempo, asume el programa, o de hecho lo hace, que el factor A actúa como una parcela grande, ¿sí? Y esta parcela grande tiene dentro las subparcelas que vienen a ser los tratamientos, y obviamente asume que esos tratamientos tienen otro error tipo B. ¿Ok? Entonces el error tipo A vienen a ser los bloques anidados dentro de cada localidad, ¿ok? Que se define como beta sub j sobre k, que es el error tipo 1, el error tipo A, como un experimento en parcela dividida. ¿Qué más? ¿Sumado a qué? Al factor B, que en este caso son las localidades, sumado a la interacción entre A por B sub IJK, sub IK, más el error sub IJK. ¿Ok? Una vez más, el programa asume, o el modelo que nosotros estamos utilizando aquí, asume que este es el factor A. El programa asume que este es el factor A o la parcela grande, ¿sí? En este caso, localidad mayor que repetición, o que la repetición está anidada dentro de cada localidad, viene a ser el error 1, ¿sí? De la parcela grande. Las variedades vienen a ser el factor B, la interacción entre A por B, y por último tenemos, acá tenemos nuestra subparcela, ¿sí? Subparcela, y aquí tendríamos nuestro error 2 o error tipo B. ¿Ok? Entonces este viene a ser el error 1 y este es el error 2. Error 1 de la parcela grande y el error 2 de la subparcela. ¿Ok? Muy bien. Entonces este es el modelo que se ingresa, o el modelo de ingreso de información hacia Infostat para que nos analice bajo un experimento en serie. Ahora, debemos tomar en cuenta algo. Este viene a ser el factor A, este viene a ser el factor B. Entonces, ¿pero qué es lo que me delimita en los diseños de parcelas divididas el ingreso de información? ¿Qué es lo más importante en los diseños de parcelas divididas? Porque este es un tipo de modelo de diseño de parcela dividida. ¿Qué es lo que me delimitaba? Así tiene que ser ingresada la información. No, las repeticiones o los bloques, ¿ok? Las repeticiones o los bloques es la que me delimita el modelo de ingreso de información hacia el programa, ¿ok? En este caso, ¿a qué me estoy refiriendo? De que Superchola, dentro de la
de la localidad San Gabriel, Fripapa dentro de San Gabriel, Capiro dentro de San Gabriel, Única y Pucachungo dentro de San Gabriel y Cecilia dentro de San Gabriel está dentro de la repetición 1, ¿sí? Es decir, todos los niveles de A dentro del primer nivel de B, la primera repetición. Una vez más, todos los niveles de A, es decir, las 6 variedades de A, dentro del primer nivel de B, dentro de la primera repetición, ¿sí? Así es como se define el ingreso de información. Todos los niveles de A, dentro del primer nivel de B, la primera repetición. Y así las 4 repeticiones. Esto nos da un total de ¿cuántas unidades experimentales? Tenemos 6 niveles de A por 3 niveles de B. ¿Cuánto es? ¿Y por cuántas repeticiones? Esos son 72 unidades experimentales totales, ¿ok? Entonces, así es como se ingresa la información. Y por supuesto, aquí nosotros tenemos el rendimiento, que es una variable cuantitativa continua, ¿ok? Y básicamente, con eso sería la información que necesitaríamos para poder ingresar dentro del modelo, ¿ok? Vamos a copiar esta información, toda esta información dentro del programa Infostat. Dentro del programa Infostat, ¿sí? Clic derecho, pegar incluyendo el nombre de las columnas. Verificamos que toda la información esté correcta. Muy bien. Y vamos a estadísticas. Análisis de la varianza. En este caso, el rendimiento va como variable dependiente y la variedad, la localidad y la repetición como variables de clasificación. Las 3, variedad, localidad y repetición, ¿ok? Entonces, como yo ya tengo ingresado el modelo, que es este de aquí, únicamente le copio. Debo verificar, una vez más, que en el modelo debe estar exactamente igual que aquí dice variables de clasificación, ¿sí? Entonces aquí, ejemplo, si está en repetición con acento, debemos colocar acá también la repetición con acento, si no, no va a reconocer el programa, ¿ok? Muy bien. Guardamos residuos y predichos. ¿Tenemos que guardar residuos absolutos? ¿Por qué? Porque en experimentos en serie no se puede realizar la prueba de Levin. ¿Cómo comprobamos el supuesto de las varianzas homogéneas? Con el gráfico de residuos versus predichos, ¿ok? Entonces vamos a comparaciones. Habíamos hecho una prueba para localidad, una prueba de LCD, ¿hicimos? Creo. No, todavía no hicimos, ¿ok? Una prueba LCD para localidad porque tenemos ¿cuántos niveles del factor A? Tenemos del factor A, tenemos 3 niveles porque son las localidades. El programa asume que el factor A está en la parcela grande, ¿sí? Una vez más, el programa asume que el factor A es la parcela grande, ¿ok? Y la parcela grande son las localidades. Entonces, ¿cuántos niveles tenemos del factor A? 3. Entonces, eso representa las localidades, ¿ok? Vamos a hacer una pruebita LCD con un nivel de alfa de 0,02. Entonces, ¿cuántas unidades? ¿Cuál viene a ser el N para hacer la prueba de LCD en el caso de las localidades? ¿Cuánto es el N? ¿Cuánto es el N? ¿Cuánto es el N? 18 por 3 no queda 72. ¿Cuánto es? 24 por 3 72 unidades experimentales. Entonces, ¿cuál es el N de las localidades? 24, ¿ok? Es decir, tenemos que asumir que tenemos que llegar al número total de unidades experimentales con la multiplicación, con ese factor de multiplicación, ¿ok? Muy bien, entonces damos a aceptar, es simple. No vamos a poner variedades y localidades porque variedades tienen más de 5 tratamientos o 5 niveles. Hacemos una prueba de Tukey y después hacemos una prueba de Bonferroni, ¿ok? Muy bien. Tenemos aquí la información y vamos a analizar. Primero, el coeficiente de variación es bastante bajo, miren. El modelo está bastante ajustado, nos está diciendo que está bien ajustado. Sin embargo, vamos a analizar el ANOVA. El modelo no tomamos en cuenta porque vienen a representar los tratamientos y en experimentos factoriales, porque este es un experimento factorial,
analizamos la interacción. Por cierto, ¿cuáles eran las hipótesis que manejábamos en los experimentos en serie? Tenemos la hipótesis para el factor A, tenemos la hipótesis para el factor B y tenemos la hipótesis para la interacción. ¿Cuál sería la hipótesis para el factor A, que en este caso son localidades? El promedio de ¿qué? Del rendimiento, ¿verdad? O el rendimiento promedio en las tres localidades son estadísticamente diferentes, la nula no lo son. En el factor B, el promedio del rendimiento en las 6 variedades son estadísticamente diferentes, la nula no lo son. ¿Y el de la interacción? Existe interacción entre las localidades por las variedades, la alternativa, y la nula pues no existe, ¿ok? Muy bien, entonces analicemos las localidades. ¿Cómo nosotros calculamos el F para las localidades? ¿Utilizando qué? ¿Utilizando qué? El cuadrado medio del error A. ¿Cuál es el error tipo A? La localidad mayor que la repetición. Aquí nos está diciendo, miren, el error viene a ser la localidad mayor que la repetición. Entonces, este de aquí viene a representar el error A. Entonces, para poder comprobar la hipótesis del factor A, tenemos que utilizar el cuadrado medio del error A. Es decir, dividir 1123,01 para 47,09. Esto nos va a dar 23,85. ¿Cuáles eran los valores tabulares? Con 2 grados de libertad para tratamientos y 9 grados para localidades y 9 grados de libertad para el error. ¿Cuáles eran los tabulares? 4.26 y 8.02. Ya, 4.26 y 8.02. Obviamente 23,85 es mayor que los dos niveles de tabulares, al 1,5 y al 1%. Eso quiere decir que las diferencias encontradas entre los promedios de las localidades con respecto al rendimiento son altamente significativos. Las diferencias son muy significativas. Obviamente no analizamos esto porque solo nos quedaríamos hasta ahí. Esto no lo analizamos. El programa lo analiza, pero nosotros no tenemos que analizarlo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa con las otras dos hipótesis, que es la del factor B y la de la interacción. Para poder comprobar la hipótesis del factor variedad y de la interacción localidad por variedad, ¿qué es lo que tenemos qué cuadrado medio debemos usar? El cuadrado medio del error tipo 2 o el error tipo B. En este caso dividimos 6.627,05 para 21,15 nos da 313,27. Y 122,10 dividido para 21,15 nos da 5,77. ¿Cuáles eran los valores tabulares? Con 5 grados de libertad para variedades, 45 para error y 10 para la interacción y 45 para el error. ¿Cuáles son los grados de libertad? Ya, las diferencias son altamente significativas. Eso quiere decir que entre variedades existe una diferencia altamente significativa con respecto al rendimiento, a los promedios del rendimiento. ¿Y qué pasa con la interacción? Es 2,04 y 2,60. Las diferencias son altamente significativas. ¿Qué es lo que me está sugiriendo? En el caso de la interacción localidad por variedad, que en las 3 localidades las variedades se comportan de manera diferente, ¿verdad? En las 3 localidades las variedades se comportan de manera diferente. No sé en cuál se comporta bien, no sé en cuál mal. Tendría que ver directamente el cuadro de diferenciación de medias o el gráfico particionado, ¿ok? Entonces, en los 3 casos, tanto en el A como en el B, como en el A por B, aceptamos ¿qué hipótesis? La hipótesis alternativa, ¿verdad? Aceptamos la hipótesis alternativa, ¿ok? ¿Cómo calculamos los grados de libertad para un experimento en serie? Es exactamente igual que calcular los grados de libertad para un diseño en parcela dividida. En el caso de totales, ¿qué hacemos? Multiplicamos el número de tratamientos por el número de niveles de A por el número de niveles de B por las repeticiones. Entonces, ¿cuánto tenemos en A? 3. ¿Por cuánto tenemos en B?
6. 6 por 3, 18 por 4, menos 1, tenemos 71 grados de libertad. En el caso de localidades, ¿cuántas localidades tenemos? Menos 1, 2. ¿Cómo calculamos los grados de libertad de el error tipo A? Multiplicamos ¿qué? A por n menos 1. Entonces, ¿A cuánto es? 3. ¿Cuánto es n menos 1? 4 menos 1 es 3. Entonces, 3 por 3, 9 grados de libertad para el error tipo A. Las variedades. ¿Cómo calculamos los grados de libertad para las variedades? Variedades menos 1. ¿Cuántas variedades tenemos? 6 menos 1, 5. ¿Cómo calculamos los grados de libertad para la interacción entre A por B? Multiplicamos los grados de libertad de las localidades por los grados de libertad de las variedades. Es decir, 5 por 2, 10. Y por último tenemos la opción de restar los 71 menos todos estos grados de libertad, es decir, 71 menos 2, menos 9, menos 5, menos 10, nos da 45 grados de libertad. O también podemos calcular ¿cómo? ¿Perdón? Localidades que multiplica a variedades menos 1 que multiplica a las repeticiones menos 1. a las repeticiones menos 1, ¿ok? Ok, entonces localidades, sería en este caso localidades, ¿cuánto es? 3, multiplicado por variedades menos 1, ¿cuánto es? 5, entonces 3 por 5 y por 3, eso es 45. O sencillamente restamos 71 menos 2, menos 9, menos 5 y menos 10 y tenemos los grados de libertad del error, ¿ok? Perfecto. Muy bien, ahora aquí tenemos el cuadro de diferenciación de medias para las localidades. ¿Cuál es la localidad que nos está generando el mayor rendimiento promedio? En la localidad de El Ángel, ¿verdad? Nos está arrojando una media de 176,50. En solitario, con el mejor rendimiento, mediante la prueba de LCD de Fisher. ¿Cuánto es el DMS crítico? 5,58. Nosotros nos salió en cálculo, ¿cuánto fue? 5,62 por obviamente los grados de libertad aquí en el programa son exactos. Nosotros estamos aproximando el T alfa medio, ¿verdad? Estamos aproximando el T alfa medio y eso obviamente nos genera un poco de error, pero sin embargo los rangos no se deberían modificar, ¿ok? ¿Cuánto es el N para este caso? 24, ¿verdad? Aquí nos está diciendo 24 más 24 más 24, ¿cuánto es? 72, muy bien. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio tomando en cuenta que debemos calcular la prueba de Tukey para variedad. Inhabilitamos localidades, ponemos la prueba de Tukey y marcamos el 5%, ¿ok? Entonces, la prueba de Tukey, ¿qué nos dio? Nos está diciendo que tenemos prácticamente casi el mismo nivel de el mismo DMS crítico de Tukey. Sin embargo, ¿cuál es la variedad que genera el mejor rendimiento promedio? La variedad única con 200,42. ¿Ok? Entonces, en solitario, Capiro y Superchola tienen el mismo rango de significancia. Medias con una letra en común no son significativamente diferentes. Entonces, Capiro y Superchola son estadísticamente lo mismo. Cecilia es diferente que Free Papa y Pucachungo es la que menor rendimiento promedio obtuvo, ¿ok? Ahora nos interesa la interacción. Veamos la interacción. Entonces vamos a análisis de varianza, ¿sí? Comparaciones, Bonferroni. Analizamos Bonferroni a qué nivel de significancia. ¿Perdón? 0,05, muy bien. ¿Cuánto salió el DMS de Bonferroni? En este caso nos sale 13,60, obviamente por aproximación. Nosotros nos saltamos de ¿cuántos grados de libertad a cuántos grados de libertad? Son 5 grados de libertad que sí hacen la diferencia, ¿ok? Sin embargo, analicemos
¿Cuál es la mejor interacción? Debemos tomar en cuenta que la variedad única en la localidad del Ángel, San Gabriel y Tulcán básicamente es la mejor, ¿verdad? Sin embargo, en el Ángel y en San Gabriel, la variedad única es la que mejor rendimiento tuvo, seguido de la misma variedad única, pero en la localidad de Tulcán. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que sembremos la variedad única en las tres localidades del Ángel, San Gabriel y Tulcán. Sí, porque estadísticamente, ejemplo, entre el Ángel y el San Gabriel, ¿hay diferencia de estadísticas? No. Entre Tulcán y San Gabriel, ¿hay diferencia de estadísticas? Entre Tulcán y el Ángel, ¿hay diferencias? Sí, porque no comparten una letra en común, es decir, entre Tulcán y el Ángel sí son estadísticamente diferentes. Pero en conclusión, nosotros podíamos llegar de que la variedad única puede ser sembrada en el Ángel, San Gabriel y Tulcán. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas tres localidades la influencia del ambiente no es significativa sobre esa variedad. ¿Ok? Entonces, para fitomejoramiento, esa es una información importantísima, porque nos da la interacción, nos da el mejor tratamiento que resulta de la interacción entre los niveles de los factores. ¿Ok? Nosotros también podemos hacer, les había mencionado, el gráfico de... tenemos ¿cuántas variedades? Tenemos 6. Veamos cómo sale. Variedades con las tres localidades. Particiones en el mismo gráfico. Veamos si se cruzan. Vamos a ver si la interacción es ordenada o es no ordenada. Parecería que es como no ordenada, ¿verdad? La interacción. Veamos cómo se ve el gráfico particionando en este caso a las variedades. Siempre es bueno probar. ¿Cuál sale mejor? Sí, pero hay que ver. O sea, siempre les digo, o sea, si ejemplo, en este caso, miren, ¿qué gráfico es mejor? ¿Este o este? Si ven, siempre hay que probar cuál es el que mejor se observa. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la mejor combinación? Tenemos esta variedad de aquí. Que viene a ser la variedad única. ¿En qué localidad? Tanto en la localidad de San Gabriel, como la localidad del Ángel, como la localidad de Tulcán. ¿Y hay interacción no ordenada? No, más bien la interacción es ordenada porque prácticamente ninguna se cruza. Probablemente aquí, pero probablemente sí, probablemente no. Pero lo que me interesa es esto de acá. Entonces, ¿en qué localidad es el que alcanza el mejor rendimiento? En la localidad de la... ¿sí? Y aquí tenemos nuestro gráfico particionado que es mucho más... A veces es más práctico que un cuadro. A veces un cuadro es más práctico que un gráfico. Hay que probar las dos, ¿ok? Perfecto. Vamos a comprobar el supuesto de normalidad. ¿Sí? Es importante comprobar el supuesto de normalidad utilizando los residuos. Ok. ¿Qué es lo que sugiere la prueba de Shapiro-Wilks? Que los residuos son normales, tienen tendencia normal o tienen distribución normal. No podemos hacer la prueba de Levin, vamos a hacer el gráfico de residuos versus predichos para ver la tendencia de las varianzas. Oh my god. Cometí un error al no sacar las particiones. Tenía que sacar las variedades. Pero igual salió bien también. O sea, no es que va a salir mal. Ok. ¿Qué sugiere? ¿Tenemos varianzas heterogéneas o varianzas homogéneas? Tenemos varianzas homogéneas. Eso da confiabilidad a los resultados. Es decir, que las conclusiones que hemos obtenido del trabajo son confiables y pueden ser aplicables en campo. ¿Ok? Perfecto. Sin embargo, si nosotros queremos hacer también, podemos hacer gráficos. Ejemplo, queremos hacer un gráfico
para... queremos hacer un gráfico para el rendimiento tomando en cuenta las variedades. Si me interesa, vamos a hacer un gráfico para variedades, ¿ok? Bueno, tendría que ingresar las localidades y la repetición también. ¿Sí? Entonces, copiamos esto nuevamente. Y aquí yo le digo, me interesan las variedades. ¿Qué hicimos? Prueba de Tukey, ¿verdad? Sí, entonces, me interesa el gráfico de Tukey para variedades. Ok, ya tengo aquí el gráfico de Tukey para variedades, gráfico de barras. Tomemos en cuenta que siempre debemos comenzar por 0. Tratemos de poner un rango de 210. Vamos un poquito más alto, 230. ¿Sí? Ahí está bien. Quitamos decimales. Una vez más estamos recordando cómo hacer gráficos. Ok. Entonces incrementamos el tamaño de las barras a 60. Si queremos 55. Entonces, ¿cómo obtenemos el promedio? ¿Cómo obtenemos el promedio general? Para poder graficar aquí el promedio general. Vamos a cambiar esto de color. Negro. Ponemos un espesor bueno. Variedad de rendimiento. Obviamente tenemos que poner, vamos a asumir que está en kilogramos por hectárea. Ok. Variedad super chola. Y vamos a graficar el promedio. ¿Cómo graficamos el promedio? Medidas de resumen. Solo me interesa el promedio. ¿Sí? Dice que es 16,49 en el eje de las Y. 16,49 y me graficó el promedio. ¿Ok? Ya tenemos nuestro gráfico de variedades. Muy rápido, simple, pero muy útil. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de experimentos en serie? Y así podemos hacer también en el caso de las localidades. Y nunca olvidarnos del gráfico particionado, que es importante para poder comprobar en verdad si la interacción es ordenada o no ordenada. Una vez que hayamos aceptado, por supuesto, la hipótesis alternativa para la interacción. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud de experimentos en serie? Pues la semana que viene tenemos evaluación, no se olviden. Y pues muchas gracias, nos vemos la semana que viene.